Continuamos con La Mañana. En directo. Hay un tema que está generando nuevamente polémica, controversia, tensionando ciertas cosas, está provocando ya advertencias, amenazas, en fin. La situación del expresidente Evo Morales. ¿Cuánto no me hubiera gustado que Evo Morales hubiera sido factor de unidad en Bolivia? Cuando él llegó a la presidencia yo sentí mucha esperanza, al punto que lo dije también varias veces acá en este programa y en esta radio. Yo voté por Evo Morales. Y no tengo el más mínimo empacho en decirlo. Porque de pronto había llegado algo nuevo con posibilidad de unir y reconciliar al país. Había mucha esperanza, entre esos me cuento yo, no porque era militante del MAS ni nada, sino porque simplemente como ciudadano uno define su voto por algún líder. Y había mucha esperanza. Por eso ahora digo, qué pena que Evo Morales no fue el factor de unidad para Bolivia. Y unidad quiere decir lograr que se den la mano los chocos, los zanahorias, los rosados, los pelirrojos, los afros, todos. Eso es unidad. No vengan con historias a decir que unidad es mi grupo unido. Ah, entonces si mi grupo está unido, listo, ya se hizo la unidad. No es así. Bolivia no es eso. Bolivia son muchos grupos. Y hasta ahora no veo al líder capaz de comenzar a tejer lo que vincula a esos grupos. Evo Morales tuvo la gran oportunidad, la desaprovechó, lamentablemente. Y ahora está convertido nuevamente en una especie de centro de la polémica, de la disputa, porque Evo Morales quiere ser candidato a senador, a primer senador por Cochabamba, por el MAS. Él está con un refugio en Argentina. Salió del país. El Tribunal Supremo Electoral ya tomó el caso y tomó una decisión. El Tribunal Supremo Electoral, un órgano del Estado, ¿qué dijo? El Tribunal Supremo Electoral dijo, Evo Morales no puede ser candidato a senador en el país. No puede, explicó las razones y desechó su candidatura. El elemento esencial no está en el país. Eso ya lo decidió el Tribunal Supremo Electoral. La gente del MAS y Evo Morales decidieron apelar a la justicia, presentaron un recurso, un amparo, porque consideran que está siendo vulnerado su derecho a participar en la política y a ser elegido, en fin. Resulta que ahora la Sala Segunda Constitucional acá en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz trató el caso anteayer. 2 vocales son los que debían tomar la decisión, 2 votos, la cosa quedó empatada. Un vocal dijo, está bien lo que decidió el Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales no puede ser candidato, en esta elección por lo menos, no puede. El otro vocal, ¿qué dijo? No, sí puede ser candidato. Y la cosa quedó empantanada. Ahora se está buscando un tercer criterio, se va a apelar a otro vocal, dirimidor, así se lo llama, para definir esto. Las susceptibilidades ya han empezado a surgir por todo lado. No sé cuánto bien le haría verdaderamente al MAS si Evo Morales es candidato, por lo menos en este tiempo. Del otro lado, las plataformas ciudadanas, en fin, también han levantado la mano y han dicho, eso no lo vamos a permitir. Pero ¿sabe qué? Más allá de los apasionamientos políticos, porque los políticos son así, ¿no? Muchas veces es víscera, hígado, bronca, y tienes que liquidar al adversario porque sí. Pero la justicia dice otra cosa, no me importa, igual vamos ahí. Nosotros acá no estamos en esa línea. Queremos escuchar criterios jurídicos. Lo que está normado en el país y lo que está normado internacionalmente. Más allá de que algún personaje me guste o no me guste, ¿qué dice la ley? La normativa, que son contratos que hace la sociedad para poder vivir en paz y tener reglas.
Por eso, le agradezco la comunicación al doctor Álvaro del Pozo. Él es abogado internacionalista. Evo Morales está con un refugio en Argentina. Una persona que está refugiada en otro país puede a la vez participar en la elección de su país, del cual salió por X o Z motivo, porque creía que su vida estaba en peligro. Salió. Ahora la normativa internacional del refugio, ¿qué dice? Esa persona desde ahí, desde su refugio, puede aspirar a ser candidata y a ser política. Son muchas cosas que hay que ordenar. Doctor del Pozo, es un gusto recibirlo acá en el programa y valoramos mucho la predisposición que usted siempre tiene. Doctor, en este ámbito jurídico, ¿cómo está este caso? ¿Es fácil de entender o de poner las cosas en orden y saber cuál es la figura, la situación de Evo Morales y si finalmente puede o no puede hacer política desde allá, ser candidato, apegados estrictamente a lo que dice la normativa? ¿Cómo ve el panorama, doctor del Pozo? Un gusto. Un gusto, buenos días, Pedro Saúl, como siempre un placer estar en tu programa. A ver, el refugio, por supuesto, es una institución del derecho internacional que surge, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene su antecedente más histórico y más remoto, que es el asilo, ¿ya? Pero bueno, nos vamos a concentrar en lo que es el refugio. Hay convenciones internacionales, la Convención de 1951, la más importante, el Protocolo del 67, etcétera. La calidad de refugiado se la otorga a la persona que cree estar perseguido por algún motivo racial, religión, nacionalidad, pertenencia a algún grupo social y opiniones políticas fundamentalmente. Si recordamos la trayectoria del momento de Evo Morales, él solicita un asilo territorial en México y luego solicita el refugio en la Argentina. El refugio, en otras palabras, es que ese Estado soberanamente decide, al Estado al que es solicitado el refugio, soberanamente decide otorgarle. La cortesía internacional obliga a que ese Estado que va a ofrecer el asilo revise todos los antecedentes que tiene ese solicitante. Un poco para que nosotros, por ejemplo, tenemos en Bolivia el CONARE, y todos los países tienen un CONARE, Consejo Nacional del Refugiado, para que analicen las solicitudes. Y si sobre esa persona pesan denuncias, juicios en la vía ordinaria, pues sí es un elemento que no califica para la figura del refugio. Pero bien, entiendo que el señor Evo Morales argumentó que era un perseguido político. El gobierno de la Argentina le otorga, obviamente por esa amistad ideológica y personal con la familia Kirchner, etcétera, con esta parte del peronismo, se le otorga. En ese momento que se le otorga, el señor Evo Morales adquiere la residencia definitiva en la Argentina hasta que no cambie de situación jurídica, es decir, hasta que deje de ser refugiado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el señor Evo Morales es un residente fijo, definitivo en la República Argentina. Esa es la causal por la cual el órgano electoral lo inhabilita, porque hay que vivir, hay que residir donde uno pretende representar a un grupo social, sea nacional, sea regional, etcétera. Doctor del Pozo, solo una acotación, la precisión para que usted continúe. El argumento del MAS, a propósito de esta residencia fija que usted señala que ya tiene Evo Morales por decisión del Estado argentino, la defensa de Evo Morales dice, no, es una residencia precaria. ¿Cómo es eso, doctor? Es tan absurdo como haber interpretado que el derecho político de ser elegido o elegir es un derecho humano irrestricto. Es tan absurdo como eso. No podemos hablar en ningún caso de un domicilio precario, porque el refugiado adquiere casi las mismas condiciones que un nacional argentino. En otras palabras, Evo Morales en este momento es considerado para el ordenamiento jurídico argentino un argentino más, con todos sus derechos civiles, políticos, etcétera, en la Argentina. Por lo tanto, no podría participar en ningún evento electoral en Bolivia por esa condición de refugiado. Es más, es tanta la contradicción que si él se considera perseguido político, ¿cómo pretende ser candidato
en un sistema que supuestamente lo está acosando, lo está persiguiendo, etcétera. O sea, no hay, o estamos en una democracia plena donde todas las personas que están habilitadas para candidatear pueden inscribirse, y ese es el sistema en el que estamos viviendo hoy día, o asumimos la versión de Evo Morales y sus secuaces de que hay persecución política. Por lo tanto, creo que el argumento, la defensa del señor Evo Morales cae por su propio peso. No hay domicilio precario, tiene una residencia definitiva, conocemos por fuera esa residencia, por lo tanto, tiene todos los derechos, es decisión del gobierno argentino habérsela otorgado, pero en este momento es residente en la República Argentina. Doctor, desde el momento que asume el refugio. Doctor Del Pozo, ahora, claro, por lo que usted dice, yo interpreto, doctor, que Argentina decide darle refugio a una persona que le dice, mire, en mi país me están persiguiendo, mi vida está en peligro, yo no puedo estar ahí, necesito que usted me abra su puerta y me refugie, me cobije. El Estado argentino le dice, bueno, ven acá, entra, perfecto, acá te vamos a proteger para que no te pase nada allá, para que no ocurra nada. Entonces, doctor, lógica simple, se supone que Evo Morales, por esa razón del refugio, no sería racional pensar en su retorno, o que Argentina le diga, bueno, entonces yo te doy tiempo, yo te doy un tiempito, un libre, para que vayas allá, seas candidato, participes, y después veremos si te gusta o no, te va bien o no te va bien, te puedes volver acá. Doctor, yo entiendo que las convenciones sobre refugio a nivel internacional no funcionan así, no es Pedro por su casa. Argentina ya optó proteger a alguien que se cree amenazado en un lugar, y no es pues racional pensar que por una cuestión política ahora de participación electoral tenga que volver a ese lugar del cual salió y le pidió refugio a la Argentina. Yo lo estoy entendiendo más o menos así, doctor. Absolutamente, absolutamente. Esa es una institución muy seria. Esto ha sido producto de la Segunda Guerra Mundial, donde había una persecución atroz por un tema étnico en el caso de los judíos. Por lo tanto, hay que darle la seriedad. Yo le comento esto a nivel de anécdota. Lamentablemente, a lo largo de la historia del asilo, porque esto empieza con Moisés para poblar Judea con delincuentes, etcétera, y se va flexibilizando. En la Edad Media fueron los edificios religiosos los que dieron protección. Fue tanto el mal uso de esta figura que la convirtieron casi en anacrónica, porque fue casi sinónimo de protección de delincuentes comunes. Luego Latinoamérica de alguna manera recuperó la figura del asilo con la Convención de Montevideo, de Caracas, etcétera. Y hoy en día el asilo es más una figura latinoamericana. Sin embargo, el refugio, con esa raíz del asilo, construye todo un derecho internacional humanitario. Por lo tanto, no se le puede dar esos tintes casi ya burlescos de esta figura. Quiero candidatear o soy perseguido, pero no, como usted muy bien lo dice, Pedro Saúl, si gano, pues me quedo, y si pierdo, vuelvo al refugio. Es absolutamente un manejo carnavalesco. Así como siempre, lamentablemente lo tengo que decir, el ex gobierno del presidente Evo Morales no respetó el derecho internacional, no respetó de ninguna manera. La Argentina tiene el derecho de no devolver. Mañana puede haber una sentencia ya ejecutoriada contra Evo Morales, y la Argentina, si decide no devolverlo, quitarle el estatuto de refugiado, podrá quedarse a vivir permanentemente el señor Evo Morales, porque hay un principio de no devolución, que el Estado soberanamente argentino podrá decidir no devolverlo nunca más allá que tengan o pesen sobre él sentencias. Yo le comento, ¿se acuerda de ese caso peruano de este perseguido que tenía alguna denuncia en el Perú? No me acuerdo si era Belaunde. Martín Belaunde. O Martín Belaunde. Él tenía la condición de refugiado. Pero sin embargo, activaron, como el gobierno del MAS tenía cooptado todos los poderes, y lo sigue teniendo a excepción del Ejecutivo, no respetaron ni siquiera eso. Este señor tenía ya condición de solicitante de refugio, y fue
el señor Evo Morales no tuvo tuvo la desfachatez de ir hasta la frontera a entregar a un protegido por el derecho internacional, más allá que fue culpable Martín Belaunde o no estamos hablando de eso. Fue Evo Morales que llevó al señor Belaunde a la frontera, o sea, es decir, se manejó a las patadas el derecho internacional, la diplomacia en la época del señor Evo Morales. ¿Para qué voy a recordar? Doctor del Pozo, lo siguiente, queda claro entonces que hay un principio de no devolución. No puede ser que Argentina pudiera decirle a Evo Morales, te doy permiso para que vayas a candidatear, luego te vienes, no. O Evo Morales decir, no, ahora sí vuelvo al lugar en el que yo creía que mi vida estaba en peligro, por eso les pedí refugio, ahora parece que ya no está en peligro, entonces quiero ir a candidatear. Claro, es que es una incoherencia que llama poderosamente la atención. Pero, doctor del Pozo, ¿qué tendría que ocurrir entonces si realmente Evo Morales desearía firmemente ser candidato? ¿Tendría que renunciar al refugio? Decirle a la Argentina, señores, ya no, gracias, acá pongo fin al refugio, voy a volver a Bolivia porque quiero ser candidato y voy a ir a hacer actividad política, voy a presentar un recurso ante una corte para que me den mi candidatura, gracias por todo, me voy a Bolivia. ¿Tendría que ser así? Absolutamente, él tiene que perder la condición de refugiado y someterse a todas las leyes y el ordenamiento jurídico boliviano, que implica no solo participar en la elección, sino someterse a los juicios, denuncias, procesos que ya tiene encima el señor Evo Morales. Por lo tanto, no es salirse de la figura del refugio solo para candidatear, es también para responder por los actos por los cuales pesan denuncias y juicios aperturados. Por lo tanto, por supuesto que lo primero que tiene que hacer es dejar la figura del refugio. Ahora bien, un poco para pasar cierta responsabilidad también al gobierno argentino, más allá que la soberanía es la que se determina. Y aquí quizá a veces en aras de la soberanía se cometen también demasiadas injusticias. Esa soberanía me remito a qué? Que el gobierno argentino debería tener en cuenta que entre Bolivia y Argentina llevamos una relación histórica, una relación de países hermanos. Tenemos casi 500,000 de bolivianos con radicatoria en Argentina. Nos complementamos en muchos aspectos. Por lo tanto, hay una relación histórica que pasa por los individuos, sobrepasa a los individuos. Por lo tanto, la Argentina, en este caso gobernada por el señor Fernández, debería reflexionar en el sentido de que el refugio solo se puede otorgar si se cumplen los requisitos, es decir, si hay persecución política, si hay una persecución por un pensamiento religioso, por una etnia. Y sabemos los bolivianos que por supuesto que no existe tal persecución por un motivo de lo que establece la Convención del Estatuto del Refugiado. Es simplemente este señor ha salido del país porque pesaban sobre la denuncia de un reverendo fraude. Entonces el gobierno argentino también tiene responsabilidad por otorgar refugio a quien no cumple la propia norma internacional. Ese también es una responsabilidad del gobierno argentino, que en su momento tendrá responsabilidad seguramente en la propia sociedad argentina. Habrá voces en la Argentina que dirán, seguramente no, es que el gobierno no puede ser tan poco, no serio para otorgar refugio a quien sea. Es decir, eso pasaba en la Edad Media. Ya no, tenemos que respetar el derecho internacional. Y finalmente, los que creen en el derecho internacional, a la única soberanía que se debe someter, es a la soberanía justamente del derecho, y no de la coyuntura política. Y lamentablemente en Latinoamérica todavía esa soberanía está sumida a la coyuntura política. El doctor del Pozo, nos ocurrió a nosotros como periodistas, a personas que tuvieron refugio en Bolivia, en otros gobiernos, claro, no el del MAS. Cuando intentamos entrevistarlos, lo primero que nos dijeron es, yo no puedo hablar de política.
Si usted quiere, hábleme de mi profesión. Yo fui catedrático, fui docente en Derecho, fui docente en Sociología, fui docente en Filosofía en mi país. Si usted quiere, hablamos de eso, no tengo ningún problema. Pero de política, de su país, del de usted, señor periodista, o del mío, yo no voy a hablar, por favor. Era la primera condición que nos ponían, doctor, las personas que estaban con asilo o refugio. Entiendo que eso sigue plenamente vigente. Las convenciones sobre el asilo, especialmente Montevideo, establecen esa conducta para el asilado. Es decir, ¿y por qué? Porque eso evita entorpecer las relaciones de buena vecindad que puedan tener entre esos países. Es decir, se evita que, muy bien, te vamos a proteger porque tú te consideras un perseguido político, te vamos a dar la protección. Pero no manches, no ensucies, no contamines la relación entre estados. Para eso es mejor que tú no te puedas expresar sobre temas políticos del país del cual supuestamente te están persiguiendo. Es una normativa que está establecida, por supuesto, y ni el gobierno de México ni el gobierno de la Argentina tuvieron la gentileza con Bolivia y el respeto con Bolivia para obligarle a Evo Morales a cumplir ese acto, que bien está normado, pero sobre todo también implica una solidaridad con el país, porque no podemos poner a una persona de manera privilegiada frente a unas relaciones entre estados. Doctor, en el caso de refugio o asilo, ¿la restricción es la misma? ¿O el refugiado sí puede hablar de política? En el tema del refugiado es más amplia la normativa y hay una libertad de opinión y de expresión. Lo que no quiere decir que haya libertad para cometer delitos de sedición o de delitos lesa humanidad, como cercar, ordenar se cerque a una ciudad, se cerque, que no pasen los alimentos, como lo hizo desde México. Eso no es una expresión política legítima ni legal. Ese es un delito. Por lo tanto, el delito es castigado en todos los órdenes y el refugio no permite la comisión de delitos. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer esa distinción. Tiene la libertad de opinión, pero lo que no puede hacer es cometer delitos a través de la comunicación. Doctor, me quedan 2 minutitos más. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza del vocal Delgado para decir que Evo Morales sí puede ser candidato? ¿O qué tendría que pasar, en todo caso, por la cabeza ahora del juez, del vocal que tiene que dirimir esto, doctor? Miren, este es un caso que la claridad jurídica es absoluta. Quien no quiera verlo es porque están primando sus propios intereses, agradecimientos a nombramientos. Ya este juez ya tiene antecedentes gravísimos en cuanto a sus fallos. Por lo tanto, cualquier juez que sea mínimamente probo ni siquiera va a requerir una reflexión sesuda ni profunda para tomar una determinación. La norma, y usted lo ha dicho muy bien en la introducción, en este país lamentablemente tenemos 4 órganos con una nueva constitución creada por el movimiento al socialismo en su momento, y usted ha dicho que mucha gente en Bolivia tenía esperanza. Una nueva constitución, pero esa nueva constitución se pasó por alto la división de los poderes que ya fue establecida por el constitucionalismo francés en su momento, por Montesquieu. Todos los órganos del Estado pasaron a ser dependientes o satélites del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Judicial sigue hoy respondiendo a mandatos políticos del movimiento al socialismo. Por lo tanto, no es de extrañar que este juez siga creyendo que debe rendir agradecimientos o agradecimientos a prebendas recibidas en su momento. Un juez mínimamente probo, les repito, Pedro Saúl, no va a tener mucho que reflexionar, no puede ser candidato porque el órgano electoral también así lo ha determinado. Por lo tanto, están acostumbrados en el MAS que si el pueblo de Bolivia, en su máxima expresión de representación democrática directa, como es el referéndum, dice una cosa, dice no a una nueva candidatura, y acudimos a un tribunal constitucional elegido para legalizar todas mis fechorías, para que diga sí es un derecho humano y darle una interpretación antojadiza, burlesca y hasta morbosa, yo diría, de la propia Convención de San José de Costa Rica en ese momento. Doctor Del Pozo, valoro mucho su tiempo y la orientación que usted siempre nos da. En cualquier momento estaremos nuevamente en contacto. Un gusto, doctor Del Pozo.
Gracias, Pedro Saúl, como siempre a tu disposición. El abogado internacionalista, el doctor Álvaro del Pozo, explicando qué dice la normativa nacional e internacional en este caso de que, referido a que si Evo Morales puede o no puede ser candidato a senador, lo explicó el doctor Álvaro del Pozo. La pausa y volvemos.